Listo. Muy buenas noches, señoritas, señores estudiantes, agradeciéndoles la presencia de ustedes. Vamos a dar inicio a esta sesión, primerito con indicaciones de nuestra plataforma. Buenas noches, Lice. Buenas noches, ¿cómo le va? Estamos ya en el tercer bimestre, 11 de enero, la tercera clase. En esta clase vamos a tener nuestra segunda autoevaluación con la clase de la semana anterior, la clase 2 y esta tercera clase. Esta autoevaluación estará cargada a las preguntas a partir del día de mañana, 18 horas. Si es que todavía aún no ha dado la autoevaluación número 1, que corresponde a la clase 1, por favor, igualarse para que no se les vaya acumulando las autoevaluaciones. En esta tercera clase, una vez que hemos visto ya el inicio de vectores, ahora nos toca ver formas de expresar un vector y sobre eso se ha cargado un video, un primer recurso. Debajo de esto estará las grabaciones de la clase que lo estamos haciendo en este momento y aquí viene la autoevaluación número 2. Con esas pequeñas indicaciones, ahora sí estamos compartiendo en este momento nuestro módulo de estudio. Nos toca ver formas de expresar un vector y transformaciones. Todo vector puede expresarse de las siguientes formas. La primera, cuando conocemos nosotros el módulo y el ángulo, la dirección, eso está expresado en coordenadas polares. Nos va a dar el módulo, el tamaño del vector y el ángulo. Un segundo caso, el vector A, si tiene las componentes a x a y, esas se llaman coordenadas rectangulares. Si a eso mismo de arriba le agregamos al x y en vez del punto y coma más a y j, la x se relaciona con y en forma horizontal, la y se relaciona con j en forma vertical. Eso se llama función de los vectores base. 4. Asimismo, si tenemos el módulo del vector y el rumbo, se llaman coordenadas geográficas. Y finalmente, si conocemos el módulo y el unitario de ese vector, estamos expresando en función de su módulo y unitario. A continuación, analizaremos con ejemplos la manera de transformar un vector dado de una forma en las otras. Puede ser que nos den coordenadas polares y me pida que calcule las que sobran, coordenadas rectangulares en función del vector base, coordenadas geográficas en función de su módulo unitario. O puede ser que me dé las coordenadas rectangulares y yo tendré que encontrar las otras 4. El primer ejercicio dice lo siguiente. Expresar un vector A que es igual a 17 metros, esto representa el módulo del vector, y un ángulo de 150 grados. ¿En qué? En coordenadas rectangulares, en coordenadas geográficas, en función del vector base y en función de su módulo y unitario. Compartamos entonces ahora nuestra pizarra para ir encontrando primero los datos del problema. Vamos a ponerle como primer ejercicio.
Leemos nuevamente y nos decía que expresemos el vector A. Ese es el primer o el único dato que me da en este ejercicio. Esto es igual 17 metros su módulo, punto y coma, un ángulo de 150 grados. Y como incógnitas, nos pregunta primerito las coordenadas rectangulares, es decir, cuánto vale la componente AX y cuánto vale su componente AY. Esto representa en coordenadas rectangulares. Sí, porque no puedo salir a la tienda porque me dicen que les dé la pelota. Literal B. Hay un micrófono encendido, por favor, Terreno. silenciando, ¿no? O también simplemente podemos ponerle coordenadas rectangulares. Y ahí estaría implícito el que yo debo calcular primero la componente X y luego la componente Y. Literal B nos pide las coordenadas geográficas. C.G incógnita. Literal C, en función de sus vectores base, el vector A es igual, y aquí ponemos vectores base. Literal D, en función de su módulo y unitario. Lo mismo, pongo el vector A y entre paréntesis módulo y unitario. Realizamos ahora un esquema usamos las componentes. Ahí está un eje. Representa el eje X o eje de las abscisas, el eje horizontal, el eje Y o eje de las ordenadas. Y dibujamos un vector aproximado, como dice aquí, 150 grados. Cada cuadrante tiene 90 grados. Empieza con 0, 90, 180, 270 y el momento que da un giro completo, 360 grados. Si hablamos de 150, más o menos por ahí, que sería 90 más 60 grados. Este representaría el vector A.
encontramos cada una de sus componentes desde el vector A hacia el eje X, desde el vector A hacia el eje Y. Y estas representan nuestras componentes. Cambiemos de color para poner la línea segmentada. Primero he trazado para que se me facilite. Esta es la primera componente y hacia abajo la segunda componente. Desde el origen trazamos la componente AY en este caso porque es la vertical y la componente AX. Por favor, hay un micrófono encendido. Ayúdenme silenciando. Entonces, este vertical, si es el vector A, acá representaría a Y. El horizontal a X. El ángulo que forma desde el eje positivo de las X todo esto, los 150 grados que me daba como dato. Por diferencia, yo podría calcular este ángulo 60 grados y el ángulo de acá 30 grados, ya que 30 más 60 me da 90 o 90 más 60, los 150 que hemos trazado. También vamos a ubicar, porque hay que expresar en coordenadas geográficas, arriba es el norte, abajo es el sur, a la derecha el este y a la izquierda el oeste. Con eso ya tenemos nuestro esquema. Pasamos a la solución. Para la parte A, me pide que calculemos el vector en coordenadas rectangulares. El vector A es igual a la componente AX, punto y coma, la componente AY. Entonces, necesito calcular la componente AX. Tiene la siguiente fórmula: el módulo del vector A, y cuando es X aplicamos la función trigonométrica coseno del ángulo teta. El AX va a ser igual, reemplazo. ¿Cuánto vale el módulo del vector, los 17 metros, por el coseno del ángulo que forma 150 grados? Quedándome como valor, como resultado, que la componente AX es igual a menos 14,72 metros. ¿Cómo lo hacemos en nuestra calculadora? Vamos a sacar el recurso.
Comparto en este momento nuestra calculadora. Entonces, teníamos como valor 17 el módulo por la función trigonométrica coseno de 150 grados. Como se me abrió el paréntesis, cerramos. Igual. Menos 17 raíz de 3 sobre 2, le ponemos la teclita SD y ese es el resultado. Con dos cifras decimales hasta el 2. Como después del 2 viene una cifra que no es 5 o mayor a 5, queda como menos 14,72. Nos regresamos y ubicamos, no, perdón, ya estaba puesto, ¿no? El 14 o menos 14,72. Para calcular la componente en Y, AY va a ser igual al módulo del vector A, pero ahora la función trigonométrica seno de teta. La componente AY es igual. ¿Cuánto vale A? 17 por el seno de 150 grados. AY es igual. Entonces lo mismo, ponemos en nuestra calculadora 17 por seno de 150 grados me da 8,5 metros. Ya la respuesta reemplazando el vector A es igual la componente AX. ¿Cuánto vale la componente AX? Menos 14,72. Punto y coma, la componente AY 8,5 y afuera ponemos la unidad que en este caso es metros. ¿Por qué la componente AX salió negativa? Porque está ubicado del 0 a la izquierda. Y la componente AY positiva del 0 hacia la parte superior. Segundo cuadrante tiene signo negativo en X y signo positivo en Y. Con eso se estaría ratificando esa primera respuesta. Literal B. Nos pide ahora en coordenadas geográficas. ¿Cómo expresamos un vector en coordenadas geográficas? A como vector va a ser igual al módulo de ese vector A, punto y coma, el rumbo. Para eso, primerito, calculamos el rumbo, este rumbo de aquí. Entonces voy a poner aquí para el rumbo. Si hablamos de este ángulo, aquí ya sacamos los 60 grados. Entonces yo tendría el rumbo, pongo toda la palabrita rumbo, es igual. Empieza en el norte, va hacia el lado izquierdo 60 grados oeste. Pongo el rumbo norte,
60 grados oeste. Por eso es importante el gráfico que nos ayuda a ubicar. Ahora sí, reemplazando, el vector A es igual. Su módulo A, 17 metros, punto y coma, el rumbo es norte, 60 grados oeste. Cuando nosotros vamos a ubicar el rumbo, siempre va a partir o bien desde el norte o bien desde el sur. Puede ser como en este caso, norte 60 grados oeste o norte, qué sé yo, 45 grados este. Desde el sur, sur 20 grados oeste, sur 18 grados este. Entonces, siempre para encontrar el rumbo, tiene que ubicarse los puntos cardinales. El norte, sur, este, oeste. Cerremos nuestro paréntesis. Y la unidad ya está ubicado acá dentro en los 17 metros. Es nuestra segunda respuesta. Literal C. Vectores base. ¿Cómo ubicamos el vector base? El vector A es igual a la componente AX y más AYJ. Este vector A va a ser igual. ¿Cuánto vale la componente AX? Menos 14,72 y más la componente Y, 8,5 J y también expresado en metros. Y eso corresponde. Es decir, el mismo vector en coordenadas rectangulares, la parte A, menos 14,72 y en vez del punto y coma más 8,5 J. Literal D. Módulo y unitario. El vector A va a ser igual al módulo del vector A por el unitario de A. Entonces, primero vamos a calcular el unitario para el unitario. La fórmula, el unitario del vector A es igual
al vector A en función base dividido para su módulo. El unitario de A va a ser igual. ¿Cuál es el vector A en función del vector base? Menos 14,72 y más 8,5 J. Dividido para su módulo. ¿Cuánto vale el módulo? 17. Ese me dio como dato el ejercicio. El unitario de A es igual. Dividimos cada término para el denominador. Menos por más menos. Si yo divido 14,72 para 17, me da un resultado de 0,8 y ahí viene 6666, aproximando. Y esto es I. Para J, 8,5 dividido para 17 más 0,5 J. El dividir 8,5 para 17 me da 0,5 J. Abrimos un paréntesis, cerramos el paréntesis para ubicar la unidad. Son metros. Ya. Pero ese representa únicamente el unitario y me decía que calcule en función de su módulo y unitario. Entonces, todavía esto de gana le puse. Ya. Bien. Una vez calculado el unitario de este vector, creo que de gana ponemos el paréntesis, ¿ya? Ahora, A como vector va a ser igual al módulo del vector A por el unitario de A. El vector A va a ser igual. ¿Cuánto vale el módulo? 17 metros, punto y coma. O teníamos el unitario, ¿no? De una vez reemplacemos. Aquí es 17 metros. Y esto multiplico por en I menos 0,87 y el J más 0,5 J. Y ahí estaría la respuesta de el vector en función de su módulo y unitario.
Bien, ahí estaría terminado nuestro primer ejercicio. Cuando le tomemos la prueba, supongamos yo le doy el vector en función de sus coordenadas polares y le pido pedir o le puedo pedir en función de o bien cualquiera de estos casos, el 17 metros norte 60 grados o menos 14,72 I más 8,5 J. Son 4 literales, respuesta de la A, respuesta de la B, respuesta de la C y D en función de su módulo y unitario. Este es el último que está al lado izquierdo, ya no nos alcanzó. Me resta ya menos tiempo, menos de 36, 4 minutitos, 3 ya. Entonces voy a cerrar la sesión. En 10 minutitos nos volvemos a conectar. Hasta eso, si usted ya puede ir ubicando su asistencia, mucho mejor. En 10 minutitos, por favor. Son 19:38, 19:48. Nos encontramos para la segunda hora de clases.